Las tres ideas principales de esta lectura son el pecado, la armonía con Dios y la libertad humana. Lo que más me llama la atención de esta lectura es que el pecado es parte de la experiencia humana. Hola, mi nombre es Esteban Amezcua y esta es la lectura 13 correspondiente a la semana 8. Esta lectura cuenta con 2 títulos. El primero, el pecado del hombre y el estado de justicia original. Y el segundo, el primer pecado en la historia del hombre, Peccatum Originale. Bueno, esta lectura básicamente se centra en entender el tema del pecado desde la perspectiva de la Biblia, especialmente en relación con el origen del ser humano y su relación con Dios. Algo interesante que se menciona desde el principio es que, aunque los símbolos de la fe hablan poco del pecado, en la Sagrada Escritura este tema aparece constantemente. Eso ya dice mucho, porque significa que la Biblia no solo habla de Dios, sino también del ser humano y de su realidad concreta, con sus decisiones, sus errores y su forma de vivir. El texto explica que el pecado forma parte de la experiencia humana y que no se puede simplemente ignorar o cambiarle el nombre para hacerlo parecer menos serio. A lo largo de la historia, algunas corrientes de pensamiento han tratado de explicar el mal de otras maneras, pero la Biblia lo identifica claramente como pecado. Y algo importante es que este pecado solo se entiende realmente cuando se considera la relación entre el ser humano y Dios. Es decir, el pecado no es solamente un error o una mala acción aislada, sino que implica una ruptura o rechazo frente a Dios. También se menciona que el ser humano es quien toma esta decisión. Es decir, la persona tiene la capacidad de elegir y puede incluso ir en contra de su propia conciencia. Sin embargo, el verdadero significado del pecado aparece cuando se ve que esa decisión implica rechazar el orden y la relación que Dios estableció con el ser humano. Después, el texto conecta el tema del pecado con el relato de la creación que aparece en el libro del Génesis. Allí se explica que al inicio todo lo creado era bueno. El relato repite varias veces la idea de que Dios veía que lo que había hecho era bueno, y al final, cuando crea al ser humano, se dice incluso que era muy bueno. Esto tiene que ver con que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que poseen inteligencia, voluntad y libertad. A partir de esto, la tradición de la Iglesia habla de algo que se llama la inocencia original o la justicia original del ser humano. En otras palabras, al principio el ser humano vivía en una situación de armonía con Dios. Según el texto, antes del pecado, el hombre poseía la gracia santificante y otros dones que le permitían vivir en una relación cercana con Dios. En términos simples, se puede decir que el ser humano vivía en amistad con Dios. Esa amistad era precisamente la fuente de la perfección inicial del ser humano. El Génesis utiliza la imagen del paraíso para describir esta condición. No se trata solo de un lugar físico, sino de una forma de vida en la que todo estaba ordenado. El ser humano tenía equilibrio interior, no vivía con miedo a la muerte ni con la angustia que conocemos hoy. Además, tenía dominio sobre sí mismo, lo que significa que podía controlar sus deseos y mantener una armonía interior. El texto también explica que el ser humano estaba libre de lo que más tarde se llamaría la triple concupiscencia, la atracción desordenada por los placeres, por los bienes materiales y por la afirmación egoísta de uno mismo. En ese estado original, el ser humano estaba interiormente ordenado y en paz. Esa armonía también se reflejaba en la relación entre las personas. El ejemplo más claro que menciona el texto es la relación entre Adán y Eva. Ellos vivían en una relación de comunión y confianza, sin vergüenza ni conflicto. El Génesis incluso menciona que ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza, lo que simboliza una relación completamente transparente y sin desconfianza. Pero el texto también aclara que, aunque el ser humano estaba en esa condición de armonía, seguía siendo una criatura libre. Eso significa que tenía la capacidad de elegir. Y precisamente por tener libertad, el ser humano también fue sometido a una prueba. Esa prueba aparece en el relato del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le da al ser humano la posibilidad de comer de todos los árboles del paraíso, excepto de uno. Esta prohibición representa un límite. El árbol simboliza precisamente que el ser humano, aunque fue creado con dignidad y libertad, sigue siendo una criatura que depende de Dios. En otras palabras, el límite recuerda que el ser humano no es el creador del bien y del mal, sino que debe reconocer el orden establecido por Dios. La prueba consistía en ver si el ser humano aceptaría ese límite y viviría de acuerdo con el orden de la creación, reconociendo su lugar como criatura. Sin embargo, según la revelación, el resultado de esa prueba fue negativo. El ser humano falló y rompió esa armonía inicial.
A partir de ese momento aparece el pecado en la historia humana. Aún así, el texto termina señalando algo importante. La historia del pecado no se presenta sola, sino dentro del contexto de la redención. Es decir, aunque el ser humano haya fallado, la revelación también muestra la esperanza de que Dios sigue siendo misericordioso y ofrece la posibilidad de reconciliación. Eso fue todo, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.